Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos en este fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, por no dejarnos solitos. Ya estamos iniciando esto que es el podcast de fin de semana de este canal de YouTube que se llama El Philip. Y como el nombre lo dice, claro que también estamos en el podcast transmitiendo para todas y para todos ustedes a través de Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas que distribuyen podcast, donde sea que ustedes acostumbren a escuchar podcast, ahí nos pueden encontrar. Lo único que tienen que hacer es ingresar el nombre de El Philip y ya les van a aparecer. Oigan, estamos llegando casi a 1500 episodios, de verdad que son muchísimos y eso les queremos agradecer de verdad porque hemos contado con su apoyo y de verdad que es algo muy grande para nosotros. Pero además también les queremos comentar que tenemos un canal de YouTube que se llama El Philip y aquí también pueden suscribirse, pueden dejar un comentario y eso se los vamos a agradecer eternamente porque durante toda la semana, que es de lunes a viernes, cuando transmitimos totalmente en vivo, resulta que platicamos sobre la historia de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Y para muestra, un botón. Fíjense nada más. Yo creo que cuando los hijos de don Roberto Gómez Bolaños idearon y pensaron, vamos a hacerle una serie a mi papá, ¿no? Para dejarlo como héroe, para dejarlo como, pues, hacerle un homenaje muy merecido, de acuerdo a los hijos. Yo creo que nunca se imaginaron, nunca, que las cosas se les iban a salir de control y que lejos de que don Chespirito quedara como el gran héroe de la película, no, lo dejaron muy mal parado. De hecho, se habla más en la serie de doña Florinda Mesa que de don Chespirito, claro, como una villana, pero villana tremenda, tremenda, tremenda. Y por otro lado, dejaron en esta serie como mártires, como los, pues sí, como los mártires de la historia, como víctimas, tanto a doña Graciela Fernández, la primera esposa de don Chespirito, y al mismísimo Enrique Segoviano, que don Enrique Segoviano, pues fue novio de Florinda Mesa, prometido de Florinda Mesa, y a los dos los traicionaron, a los dos les pusieron los cuernos. Entonces, esta serie, lejos de engrandecer el nombre de Chespirito, engrandeció el nombre de Florinda Mesa para mal, pero lo engrandeció, pero además conocimos la historia de un Enrique Segoviano que por si fuera poco, sí, hasta hoy entendemos que fue uno de los grandes genios de la televisión en nuestro país. Y digo fue, él sigue vivo, afortunadamente, pero fue porque ya actualmente, pues don Enrique ya está mucho más tranquilito, ya no está con ese ajetreo que tuvo hace mucho tiempo, pero desafortunadamente don Enrique Segoviano nunca tuvo el crédito, el reconocimiento, los aplausos por todos sus aportes que tuvo en la televisión mexicana y que fueron muchísimos, muchísimos. Fíjense, tuvieron que pasar 47 años para que saliera esta serie y a través de la serie de alguna manera se le hiciera justicia a don Enrique Segoviano. Porque además, hay que decirlo, don Enrique Segoviano jamás habló del tema, jamás dijo, doña Florinda me dejó y todo. Nunca, nunca. Don Enrique Segoviano siempre se ha portado como todo un caballero. Pero dice por ahí un dicho mexicano, el pez por su propia boca muere. ¿Y por qué se los digo? Porque yo creo que en la serie, así que ustedes digan, pintan como villana a doña Florinda, pues no, en realidad la ponen como una mujer que estaba enamorada y que pues flaqueó ante la debilidad carnal y se involucró con un hombre casado. Creo que esa era la historia. Pero doña Florinda Mesa solita, 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 se puso de apechito y comenzó a destruir su imagen ella sola. No necesitó que alguien la ayudara, ¿no? Digo, la serie vino como parte, como consecuencia de, pero ya ven que comenzaron a salir cantidad y cantidad de entrevistas del pasado que dio doña Florinda. Ay, Dios mío, doña Florinda, usted dice que la sacamos de contexto, que esas entrevistas ya eran viejas. Sí, 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 eso lo entendemos, pero la verdad es que la dejan muy mal parada a doña Florinda Mesa. Se expresa horrible de doña Graciela Fernández y de los hijos de Graciela Fernández y don Roberto. Oigan, llamarle maletas, llamarles defectos, la verdad es que no está bonito, y menos cuando la señora se estaba involucrando con el padre de estos muchachos, con el esposo de doña Graciela. Era lo peor fue lo peor que pudo haber dicho doña Florinda, porque pónganle que una infidelidad, bueno, pues ya como sea, ¿no?
pero el hecho de quitarle a los hijos, al papá, a los hijos, al esposo, a una esposa, y además hablar tan feo de ellos, pues creo que es lo que muchos mexicanos no se lo perdonan a doña Florinda Mesa. Hoy, fíjense, ¿quién iba a decir las cosas? Pero resulta que doña Florinda es, yo creo que la mujer más funada de México. Yo creo que la mujer más funada después de Ángela Aguilar y ya luego le sigue Carla Panini. ¿Quién iba a pensar que la Panini un día iba a perder ese trono que le costó mucho trabajo además ganarlo? Y hoy, doña Florinda Mesa, de verdad, es de las mujeres más funadas. ¿Y quién iba a decir? Porque además, doña Florinda sí gozaba del respeto y de la simpatía del público. A pesar de que esta historia se conocía, pues digamos que se conocía a medias y conocíamos parte de la historia. Pero doña Florinda solita, solita, solita fue la que comenzó a sacar todas estas cosas. Yo le pedí, bésame, dijo doña Florinda, ¿no? Ah, pero no quiero ser una más, así es que o dejas a tu mujer o ya no me vuelvas a buscar. Ese tipo de cosas fueron las que, pues desafortunadamente a doña Florinda le ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y miren, hay personas que sí, al día de hoy siguen apoyando a doña Florinda y están en todo su derecho, entre ellos Mario Besares, ¿no? Pero también la gente dice, ay, Mario Besares la defiende, pues si tiene a doña Florinda, ¿cómo es? A doña Brenda Mesa o doña Florinda Besares, o sea, pues digo, tampoco. Pero hay mucha gente que dice, no, ya déjenla en paz, miren, ya es una señora grande, doña Florinda, ya no hay que funarla tanto, ya tiene sus años, eso ya ocurrió hace mucho tiempo y creo que en eso tienen razón. Creo que la verdad en eso es verdad. La funa nunca está bonita, ¿no? Nunca, nunca. Y para una mujer menos. Pero hay que recordar también que doña Anabel Gutiérrez, quien hacía el personaje de su mamá, de la Chimoltrufia, también era una mujer. Y también era una mujer de la tercera edad. ¿Y cómo la agarró doña Florinda y se la llevó? Que es que para enseñarla a actuar, háganme ustedes el favor, cuando doña Anabel Gutiérrez actuó con Pedro Infante y vimos trabajos espectaculares de doña Anabel Gutiérrez, preciosa ella, y que le digan, pues actriz de cine sí, pero de tele no. Oiga, doña Florinda, hay maneras también, y doña Anabel Gutiérrez merecía todo el respeto del mundo porque además es una lindísima persona. Y le valió a doña Florinda. Y bueno, así como pasó con ella, como con doña Anabel, en el caso de doña Graciela Fernández también era una mujer, era una esposa, era madre, además era la esposa de su jefe. Y doña Florinda no lo pensó mucho y dijo, pues me vale gorro y le quitó al marido. ¿Cuál es el problema? Tampoco pensó en la mujer de Kiko, en la esposa de Carlos Villagrán, y se relacionó con él. Entonces, digo, la verdad es que la funa no está bonito. Ay, no, romperle el corazón a su prometido, oigan, a don Enrique Segoviano. Todavía, fíjense, don Enrique decía que había gastado mucho dinero, ahorró mucho dinero para poder comprarle un anillo de compromiso a la altura de su prometida, a la altura de doña Florinda Mesa. ¿Y qué pasa? Pues doña Florinda dijo, ay, ¿qué? Pues total, ya tengo al Chespirito, y le rompió su corazoncito a don Enrique Segoviano. De verdad, la funa no es bonita, no está padre menos cuando uno la recibe, ¿no? Porque pues a lo mejor sumarse a la funa contra alguien más, pues habrá quienes lo disfruten. Cuando uno la recibe, la verdad es que no está bonita. Pero yo creo que muchas veces recibimos también parte de lo que sembramos en nuestra juventud y al día de hoy, muy tarde, muy, muy, muy tarde, viene la funa de regreso para doña Florinda Mesa. Y al día de hoy ya pasaron las cosas, sí, ya pasaron estos hechos también, pero eso no le quita que mucha gente se haya sentido ofendida por lo que doña Florinda hizo en el matrimonio de don Roberto Gómez Bolaños. Cosa tan triste, que por cierto, me estuvieron preguntando en los comentarios del video que hicimos de don Enrique Segoviano, oye, Philip, tú comentaste que pues a final de cuentas don Roberto no era el creador de todo, que había más genios detrás de la serie del Chavo del Ocho. Y sí, esto es cierto. Miren, de hecho, les puedo decir que quizá no al grado de un plagio como tal, y creo que sí utilicé esa palabra, la verdad no me acuerdo, y si sí lo hice, les ofrezco una disculpa, pero quizá al grado de plagio no. Pero el mismo Roberto Gómez Bolaños comentó en varias ocasiones que muchos de sus personajes y sketches estaban basados en otras, digamos que en otras cosas que él había visto.
Y nos dimos cuenta, porque había sketches de este programa estadounidense de los Tres Chiflados, en donde don Roberto hacía prácticamente la misma escena, los mismos diálogos. Incluso, ¿se acuerdan de este programa también que existía del flaco, el gordo y el flaco? Bueno, don Chespirito tenía un sketch con Edgar Vivar en donde hacían también el gordo y el flaco. Y bueno, ya ni qué decir de la música de entrada, ¿no? Del Chavo del Ocho. Fíjense, es esta versión que utilizaba don Roberto Gómez Bolaños era la versión que se llama El elefante nunca olvida, que esta es una versión electrónica que compuso Jean-Jacques Perry, pero en realidad era la versión electrónica de la marcha turca de Beethoven. Entonces, pues oigan, así que ustedes digan que original, no, 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 don Roberto. Y fíjense, si los autores no demandan el pago de regalías por haber utilizado música que no le pertenecía ni a Televisa ni a Roberto Gómez Bolaños, yo creo que nunca, no, nunca le hubieran pagado lo que correspondía al autor. Y recordemos que tuvieron que pagar en aquel momento $1 millón, que es una cantidad de dinero, algo así como 20 millones de pesos de la actualidad, pesos mexicanos. $1 millón se pagó y yo creo que se quedaron cortos. Yo creo que se vieron benevolentes con Televisa y con don Roberto, porque lo que generó Televisa con los programas del Chavo del Ocho fue una millonada, millonada. Bueno, Televisa se levantó, ¿no? Y se convirtió en un emporio. Y fíjense que muchos, creo yo, recordamos al Chavo del Ocho, sí por los personajes, sí por las historias, sí por las actuaciones, por los actores, pero la música tuvo muchísimo que ver, muchísimo. Y para que esta canción nunca haya, bueno, es que ni siquiera le dieron el reconocimiento a don Beethoven y pues eso estaba como muy, muy, muy grave. Ya cuando se dieron cuenta, porque no había internet en aquel momento, pues ya es cuando dijeron, oigan, pues paguen los derechos, no, no, no sean así. Por eso es que les digo que original, original, no. Y de hecho, gran parte de las ideas que se generaron en el Chavo del Ocho salieron no solamente de la mente brillante de don Roberto, salieron de otras personas, entre ellas don Enrique Segoviano, y nunca, nunca se le dio un crédito. Bueno, don Roberto decía, yo no quiero que utilicen mis personajes porque son mis creaciones y porque yo las tengo registradas. Ok, don Roberto, tiene toda la razón. El asunto es que tratándose de otras obras, pues don Roberto no se tentó el corazón y las utilizó, aunque pues no las había inventado él. Entonces, pues eran las cosas como que dice uno, ay, los hijos de Don Chespirito, está bien que hayan contado todo eso, pero pues no lo dejaron como muy bien parado. Doña Florinda quedó súper expuesta y quienes sí quedaron como los personajes más queridos, la Chilindrina, el profesor Girafales, Rondamón, todos ellos, creo yo que, y bueno, doña Graciela Fernández, y al día de hoy, don Enrique Segoviano sigue siendo una de las personas, creo yo, más queridas en nuestro México. Larga vida para don Enrique Segoviano, porque miren, mal que bien, 47 años después, ay, se le hizo un reconocimiento a todo su trabajo. Don Enrique Segoviano, donde quiera que se encuentre, le mandamos un abrazo y gracias pues por todo lo que aportó a la televisión, porque además no fue solamente el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho fue una etapa de su vida, pero hizo cantidad y cantidad de programas, muchos de ellos de concursos y muy bien hechos. Y ahí nos dimos cuenta que gran genio, don Enrique Segoviano. Y ya que hablamos de mentes brillantes, fíjense que también platicábamos la historia de un personaje que definitivamente es un hombre muy carismático, eso que ni qué, tiene mucha chispa también, pero ¿saben algo? El caso de César Millán, el encantador de perros, creo que es uno de los casos de darnos cuenta que aquel sueño americano sí se podía cumplir y sí se podía realizar. Les contaba yo en la historia de César Millán que él venía de una familia muy humilde, sinaloense. La situación de él era bastante complicada. Y para cruzar a Estados Unidos le costó sangre, sudor y lágrimas. Fue una situación muy, muy, muy complicada para que él pudiera cruzar. Pero una vez llegando allá, recordaba todo lo que había hecho en su infancia con su abuelo y ahí es donde le empieza pues a nacer el amor a los animalitos y principalmente a los perritos. Y creo que algo que le favoreció mucho a César Millán en aquel momento es que, bendito sea Dios, habemos muchas personas que somos perreros de corazón, que nos encantan los perritos, que disfrutamos la compañía de los perritos y creo que esto le funcionó mucho a César, muchísimo, muchísimo,
porque de ser un muchacho que tenía sueños y que luchaba para tener una vida mejor, se convirtió en una celebridad. Llegó a tener cantidad de espacios en la televisión, en la radio, la gente lo amaba, la gente lo quería. Pero fíjense, uno de los comentarios que nos dejaron ahí es que decían, Philip, ya no se puede llamar el encantador de perros, porque cuando él se separa y se divorcia de Ilusión Wilson, su esposa y mamá de sus hijos, le quitó el nombre, bueno, este sobrenombre, el mote del encantador de perros. Y nos pusimos a buscar, porque dije, ay, ¿a poco ya no se puede llamar el encantador de perros? Pero fíjense que ellos se separaron en el 2010, Ilusión Wilson y él, César Millán. Pero después de esta situación, y que para él fue complicadísima, bueno, se deprimió tanto César Millán que incluso estuvo a punto de atentar contra su propia vida. Y hablamos de un nivel de depresión bastante fuerte. Pero todavía después del divorcio que tuvo con Ilusión Wilson, él siguió utilizando el mote del encantador de perros. El programa en donde estaba justamente, que era el encantador de perros que pasaba por National Geographic, terminó hasta el 2012, 2 años después de su divorcio, y aunque ya no estaba con su esposa, él seguía utilizando todavía el encantador de perros. Entonces, no sé, fíjense, yo le agradezco mucho a quien nos escribió y nos dejó esta información, pero hasta donde yo entiendo, puede seguir utilizándolo. Probablemente me equivoque, pero le rasqué por cielo, mar y tierra y créanme que no encontré esta parte. Y si alguien sabe de esto, oigan, por favor, coméntenos, porque tampoco nos gustaría dejar una información a medias. También parte de lo que nos contaron o nos escribían en las redes sociales y principalmente en los comentarios del video de César Millán es que decía, Philip, no hables mal de César Millán, pero además tampoco te dejes involucrar por chismes. Miren, lo que hicimos en el video de César Millán, de entrada créanme que lo hicimos con todo el respeto del mundo, como lo hacemos de cada una de las personas de quienes platicamos en este canal, porque lo primero que entendemos es que son seres humanos. Eso es lo primerito. Y como seres humanos merecen todo el respeto del mundo. Pero además, independientemente a eso, creo yo, considero yo que no es que se hable mal de cierto personaje. Lo que ocurre es que cuando encontramos información de lo que se habla, de lo que se dice, nosotros lo comentamos, yo lo comento y yo lo platico. Yo no estuve en el lugar para saber si esto ocurrió o no. ¿Por qué? Porque ya ven que mucho se habló que César Millán había sido acusado de maltrato animal y de todas estas cosas, que hay un hecho real, lo que ocurrió allá en su lugar en donde entrena a los perritos, que llegó un día la policía y que los vecinos lo habían acusado por maltrato animal porque había peleado un perrito con un cerdito. Esto sí pasó, sí llegó la policía, pero ese día no estaba César Millán. Después, en este lugar. Después la policía, al hacer las investigaciones, dijeron que en realidad todo se había hecho bajo el marco de la ley, es decir, que no se había incumplido ninguna norma y que ni el puerquito estuvo en peligro ni tampoco el perrito. Entonces, vamos, eso lo conté y también dije, no hubo cargos para él precisamente porque todo se acreditó que había sido de manera legal. Ahora, yo no puedo decir, ay, César Millán era un santo, no lo sé, pero tampoco una mala persona, no me atrevería nunca a decir eso. Lo que sí es que, miren, César Millán a lo largo del tiempo, por algo ha logrado estar en donde está, por algo ha logrado tener tantos programas al aire en radio y en televisión, sigue ganando, sigue generando ingresos y sigue teniendo su centro de adiestramiento canino. No es de gratis, no es porque, pues vamos a crear un personaje de que amo a los perros, no, porque incluso los perritos también se dan cuenta y cuando un perrito es maltratado por una persona, el perrito se ve incómodo y se siente mal. Entonces, yo, la verdad, lo que les conté fue justamente todo este asunto en donde muchos habían dicho, no, es que fue encarcelado y fue condenado a cadena perpetua y esto y lo otro. Esa parte se las conté, sí, pero también les dije, al final, pues resultó que ni era cierto. Al final resultó que César sigue trabajando, César está todavía pues con su empresa de entrenamiento de perritos y le va muy bien. Y qué bueno, y también le mandamos saludos a César Millán, el encantador de perritos. Pero bueno, pasando a otro tema.
Fíjense que el día miércoles, Dios mío, a mí me cae re bien Luz Helena González, pero me cae muy bien porque además les digo, en alguna ocasión fue a entrevista a la estación de radio donde yo trabajaba y resulta que ahí Luz Helena, yo no sé, digo, iba en plan de trabajo, iba en plan de entrevista, pero una mujer encantadora, simpática, a pesar de que, fíjense, como buenos mexicanos, mis compañeros de trabajo, en cuanto la veían pasar, todos empezaron a silbarle, ¿no? Y todavía Luz Helena se voltea, les dice adiós y les manda besos. Una muchacha de verdad muy encantadora, Luz Helena González, y que tiene 50 años, es joven, pero se sigue viendo hermosa, Luz Helena González, y con tremendo cuerpazo. Pero fíjense, Luz Helena a lo largo de su carrera ha tratado de mantener una carrera limpia, pero no, no se ha salvado de algunos escandalillos menores, ¿eh? Porque también eso hay que decirlo. Nada que pueda poner en riesgo su carrera, nada que pueda llevarla a decir, ay, esta mujer, no, 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 no. Algo muy, muy, muy ligerito, noviazgos y ese tipo de cosas. Pero fíjense, lo que sí estuvo muy fuerte es que Luz Helena ha contado que al inicio de su carrera incluso perdió trabajos por no ceder a las insinuaciones de productores cochinos, productores acosadores. Y esto sí es muy grave, porque oigan, todavía siguen pasando ese tipo de cosas. Es algo verdaderamente lamentable. Y sí, Luz Helena es una mujer talentosa, es una mujer hermosa, pero yo creo que algo que le ha valido mucho la empatía con muchas mujeres y la admiración de muchos hombres es la faceta de mamá de Luz Helena González, porque a muchos nos ha dejado con la boca abierta. Y es que tener un diagnóstico de alguno de los hijos con una situación, sea cual sea, no es fácil para una mamá. De ninguna manera. Una mamá siempre quisiera ver a sus hijos sanos, siempre quisiera ver a sus hijos al 100%. Y cuando esto no ocurre, cuando esto no pasa, para las mamás es que se les derrumba el mundo. Tan se les derrumba el mundo que muchas mamás optan por ir a dejar a sus hijos al cuidado en un hospital, en un centro de atención, incluso muchas veces lo regalan. Y cuando se trata de una situación como en el caso de Santiago, el hijo de Luz Helena González, que es parte del espectro autista, es más complicado todavía. Y sí, Luz Helena muy al principio, claro que se deprimió, claro que se vio como en un callejón sin salida, y ahora qué hago y para dónde voy. Pero una vez que aterrizó el tema y una vez que le cayó el 20, Luz Helena González así se levantó, dijo, voy a ir a cursos, voy a informarme, necesito saber qué es esto, de qué manera puedo ayudar a mi hijo. Y se comenzó a preparar Luz Helena González para poder entender primero y después atender cada una de las necesidades de su hijito. Y también es un hecho que Luz Helena literalmente ha sacado las uñas por su hijo. Miren, no es justificación, pero para quienes hasta el día de hoy no tenemos cercana una situación de estas, créanme que es muy complicado, porque sí, estamos en el 2025, pero aún en este 2025 hay mucha desinformación y muchos de nosotros, y me incluyo, no tenemos la información quizá por flojera, quizá por no buscarla, pero no tenemos información y no sabemos cómo interactuar con estos pequeñitos. No sabemos qué hacer, qué decir, cómo comportarnos cuando estamos con ellos. Y cuando Luz Helena González se topa con gente que ella entiende que son personas intolerantes, que no saben cómo reaccionar ante esta situación, se ha sacado las garras por Santiago, por su hijito. Y se ha dado dos, tres cachetadas, que tampoco es lo mejor, pero como mamá, uy, bueno, las mamás que no hacen por un hijo. Y es que el caso de Luz Helena González se suma al de muchas otras mamás. Miren, es que hay varias. Aquí hace poquito, en el canal del Philip, les platicaba la historia de una actriz llamada Dacia Arcaraz, que de hecho Dacia tiene un hijo llamado Gonzalo. Y Dacia se ha alejado mucho del medio, pero justamente por la condición del espectro autista de su hijo, Gonzalo. Fíjense, Gonzalo en cuerpo, es un hombre hecho y derecho. Es alto, es corpulento, pero resulta que en su intelecto, en su manera de pensar, sigue siendo un niño, sigue siendo un chiquillo.
Y le pasa lo mismo que a Santi, el hijo de Luz Helena, que cuando llegan a hacer algún berrinche, cuando llegan a tener alguna crisis, se comportan como niños, se comportan como chiquillos, pero al tener un cuerpo ya de adulto, la cosa se complica mucho, porque en el caso de Dacia Arcaraz, su hijo la ha llegado a violentar, su hijo la ha llegado a arrastrar de los cabellos. Bueno, Dacia se tuvo que cortar su cabello y hoy lo trae cortito, porque dice, no, no, yo no puedo permitir que pues mi hijo me violente de esa manera, aunque no es violencia, es una, bueno, es que sí lo es, pero no es con intención. Fíjense, Dacia Arcaraz ha tenido incluso que tomar clases de defensa personal y no para lastimar a su hijo, más bien para tratar de tranquilizarlo cuando el muchacho, cuando Gonzalo cae ante una de estas crisis. Y en el caso de Luz Helena, tiene la misma situación. Sabe que su hijo ya no es un bebé físicamente, emocionalmente sigue siendo un pequeño. Y tratar de calmarlos o tranquilizarlos no es algo sencillo. Por eso, miren, de verdad y de corazón, vaya nuestro reconocimiento y nuestro aplauso a todas las mamitas chulas que tienen bajo su cuidado a un niño especial, sea cual sea la condición, sean o no sean famosas, trabajen fuera de casa, trabajen dentro de casa, no importa, pero tengan un reconocimiento grande, grande, porque a veces la vida nos da unas pruebas, ay Dios. Ah, bueno, pero a veces también nosotros ponemos a prueba la vida, ¿eh? También en ocasiones, no es que la vida no nos diga, pues ahí te va esto, no, nosotros retamos a la vida. ¿Y por qué se los digo? Porque resulta que en muchas ocasiones, ya siendo adultos, la vanidad, la estética, lo que sea, nos hacen ponernos en manos de verdaderos carniceros por economizar, porque nos doraron la píldora y nos dijeron, ay, este tratamiento, mira, háztelo y vas a quedar de chulo y no tienes ningún riesgo. Y muchas veces decimos, va, órale, me lo hago. No, no está bonito hablar en primera persona, pero cuando yo intenté quitarme los lentes y me operé de la vista, ni siquiera necesitaba la operación. Era básicamente el ya me harté de mis lentes y ya no quiero usarlos. Y miren que hoy, pues mi situación de la vista no es muy bonita que digamos. Pero condiciones como estas le pasaron a muchísimos, a cientos de hombres y mujeres que se pusieron en manos de realmente de una charlatana, Miriam Yuki Gaona, mejor conocida como la Matabellas. Fíjense, ya, pues de que se hizo público este caso y de que sonó muchísimo, ¿qué serán? Unos 23 años de que el asunto de la Yuki comenzó a hacerse público y creo yo que causó indignación en todo el mundo. Pero para quienes fueron víctimas de esta mujer, las heridas físicas y las heridas emocionales, siguen abiertas y seguirán abiertas hasta el día que ya no estén en este mundo. De hecho, fíjense, es que de verdad, yo cuando les digo leemos todos los comentarios, créanme que sí, leemos todos los comentarios. Y le agradezco tanto, tanto, porque Liliana Carlos 8195 nos dejó un comentario y nos dijo, Philip, ¿no contaste que la Yuki fue pareja de un exagente de tránsito allá en Guadalajara? Y dije, ay, ¿a poco? ¿En serio? Pues ahí vamos, ¿no? A rascarle, que normalmente cuando hacemos ese tipo de investigaciones le buscamos por todos lados, pero pues obviamente habrá muchas cosas que se nos van o que pues, no hallamos al momento. Y sí, fíjense que la Yuki fue pareja de un exagente de tránsito llamado Alberto Alejandro N. Este señor le apodaban el Pantera, pero dicen que el Pantera era de cuidado, que era un tipo así de tenerle mucho miedo. Bueno, pues resulta que este señor volvió a hacerse público hace un año, por ahí del mes de mayo, se hizo público. ¿Por qué? Porque resulta que allá en Tonalá, Jalisco, en el mero centro de Tonalá, Jalisco, hay una escuela preparatoria. Pues no de repente el Pantera entra, exnovio de la Yuki, entra a la preparatoria, agarra a un muchacho del primer semestre de preparatoria. O sea, estamos hablando de un niño que acababa de salir de la secundaria, del primer semestre de preparatoria. Oigan, lo golpeó horrible. Este señor Pantera lo golpeó. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué le pegaste? Dijo, porque un día un grupo de estos chamacos, pues me atacaron en bola, y en bola sí son canijos, pero a ver, uno por uno, ahí sí ya no. Entonces, la directora del colegio dijo, a ver,
vamos a revisar cámaras de seguridad. ¿Dónde fue esto? No, pues en tal lado. Ah, ahí tenemos cámaras, vamos a revisar. Oigan, chismoso el Pantera, nunca, nunca ocurrió. Había sido algo, pues que no sé si él tenía algún problema con este muchacho, si con su familia, no lo sé, pero le fue a dar una santa golpiza terrible. Bueno, pues los videos decían que no, que lo que él había contado era mentira. Empieza un proceso legal en su contra del Pantera y entonces lo entamban. Miren nomás, ¿no? Y le hubiera hecho tratamientos la Yuki. Bueno, pues resulta que lo entamban al Pantera. Resulta que determinan los jueces que había cometido el delito de ocasionar lesiones calificadas. Y pues ya, entra a la cárcel el Pantera. Pero los abogados buscaron a la familia de este muchachito y llegaron a un acuerdo, a un acuerdo para la reparación del daño. Y entonces con esto le rebajan la sentencia, el Pantera alcanza libertad bajo fianza y pudo salir, ¿no? Bueno, pues una vez fuera, comienza la gente, porque es la misma gente quienes comenzaron a decir, oigan, y este no es el mismo de tal, 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 y empieza a salir la lista de delitos que había cometido. No, pues sí, muy agente de tránsito, pero toda una fichita el señor. De hecho, por ahí del año 1989, el Pantera había sido detenido, arrestado por robo calificado. Fíjense nada más, el que nos cuida, pues andaba robando, qué raro, ¿verdad? Andaba robando. Bueno, pues resulta que por ahí del año 2005, que en ese año la Matabella ya estaba en el penal del Altiplano allá en Jalisco, ya, y ella ya estaba encerrada. Bueno, pues resulta que acusa nuevamente a este señor el Pantera, pero ahora por extorsión, no, una finísima persona. Lo acusan por extorsión y ahí va a dar a la cárcel. Una vez que entra a la cárcel de nueva cuenta, ¿no? Regresa el Pantera, pues ahí dicen, oigan, ¿y será que sí es este el que anduvo con la Yuki? Pues la Yuki en la cárcel, en otra, y este señor en la cárcel, pues dijeron, ¿a poco sí? Pues sí, resulta que habían sido pareja, habían sido novios. Fíjense nada más, resulta que este señor, cuando comienza a ver todo el escándalo de la Yuki, de que pues había ocasionado problemas físicos a muchas mujeres y a muchos hombres, resulta que le habla a su novio, los dos en libertad, ¿eh? Resulta que la Yuki le habla al Pantera y le dice, ay, mi vida, mi hermoso, precioso, no seas malito, van a ir a incautar todo, bueno, mis 3 clínicas, va a ir la policía. Tú que tienes ahí la vara alta con ellos, ve y saca todo lo que puedas sacar, principalmente todo, pues ya sabes, ¿no? La silicona industrial, todos los aceites de coche, de avión, todo, rómpelo, tíralo, que no encuentren nada. Y ahí va, el Pantera le hace caso a la Yuki. Entonces empieza a sacar todo de una de las clínicas. Pero ya que estaba ahí, dijo, ay, pues de una vez nos llevamos lo que encontremos de valor, ¿no? Pues digo, ya que estamos aquí, pues de una vez. Pues sí, nada más que, pues lo agarraron. El Pantera lo agarran como cómplice y pues ahí va para adentro. Ya dijo, pues ni modo, pues otra vez me agarraron. Y sí, efectivamente, este señor, aunque estuvo por lo menos en dos ocasiones en la cárcel, el Pantera ha ocupado varios cargos públicos. Ah, sí, pues ahí cualquiera comete un error, le dijeron, no te preocupes, quieres ser policía, otra vez puedes ser policía. Fíjense, ya después cuando ya la gente decía, oiga, Secretaría de Seguridad, no sean así, este señor es bien canijo, ya lo destituyeron, pero pues ya había hecho cuánto daño. Si les digo que Diosito los hace y ellos se juntan, no, 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 no. Y bueno, pues ya nada más para cerrar la semana, ¿qué tal con esta historia de los Milli Vanilli? ¡Qué fraudes aventaron! Es que ahí creo yo que el que hizo todo, pues fue el Frank Farian, el productor, porque él ya traía carrera y él ya había hecho este tipo de fraudes, pero agarró de novatos a estos muchachos, los los hizo firmar un documento que además ellos por la emoción, ay, vamos a tener compañía disquera, ay, nos van a grabar un disco, pues pusieron su firma y no pensaron en las consecuencias. Pero Milli Vanilli, más que por su música, se hicieron famosos por este gran, gran, gran escándalo, que de hecho también nos escribieron en los comentarios y nos dijeron, oye, Philip, nada más que Milli Vanilli no eran solamente dos, también había músicos y también había coristas y también había bailarines. Es cierto, pero quienes firmaron el contrato y quienes ponían la cara eran justamente estos dos bailarines, Rob Pilatus y Fabrice Morvan, eran pues la imagen del grupo de Milli Vanilli.
Ellos daban la cara. Ahora también nos preguntaban, ok, Philip, está bien, pero ¿qué pasó con las verdaderas voces? ¿Quiénes eran y qué fue de ellos? Bueno, las voces verdaderos de Milli Vanilli fueron varios. Uno de ellos es un cantante llamado Brad Howell, uno de ellos. John Davis es el otro. Charles So, que de hecho Charles es aquel que hizo después, ¿se acuerdan? Un dueto con el otro que quedó vivo. Y de las chicas era Jody y Linda Rocco, eran ellas las coristas. Que de hecho, cuando se descubre todo, porque Frank Farian dejó al descubierto todo el fraude, todo, dijo Frank, bueno, pues como ya hablé la verdad, ahora sí voy a grabar con todos ellos. Y en el año 1991 grabó un nuevo disco. Y entonces a este disco, que de hecho su intención de Frank Farian era todavía sacar a los Milli Vanilli de imagen, a los primeritos, pero como ya no pudo porque ya había dicho la verdad, entonces dijo, pues ahora saco a los verdaderos y cambian la portada del disco que ya la tenían y ya estaba todo completo para ahora ponerle a este nuevo grupo, les pusieron el Real Milli Vanilli, así se llamó la portada. Y todavía metió a dos integrantes más, metió a un chavo llamado Ray Horton y a Gina Mohamed. Ellos fueron parte todavía de Milli Vanilli. Nada más grabaron un disco. Pero para ese momento el público ya estaba harto, se sentía engañado, traicionado, ya no creían en Frank Farian, que todavía ni siquiera salía el disco y el disco ya era un fracaso prácticamente. De hecho, al principio nada más lo publicaron en algunos países de Asia y de Europa. Ya después lo comenzaron a sacar incluso en México y estuvo en algunos lugares, pero el disco pues prácticamente nació siendo un verdadero fracaso. Ya lo que vendieron fue prácticamente nada y se acabó con esto la historia de Milli Vanilli. Yo no sé si los dos integrantes reales o los que, por lo menos los que ponían la cara, ¿no? Que era ay, ¿cómo se llamaban? Ay, Dios mío, los bailarines, pues, tanto Fab como Rob. Yo no sé si ellos hubieran cantado en realidad, si hubieran tenido éxito o no, no lo sé. Yo creo que eso pues no lo sabremos porque además pues ya no están completos. Pero es un hecho que haberse prestado a esta mentira pues sí les costó mucho, les costó muchísimo, muchísimo. Y miren cómo encontraron la manera de subir muy rápido al éxito, pero de la misma manera también tuvieron que aprender a la mala que el éxito y la fama son efímeras y que en cualquier momentito esto iba a caer. Pero bueno, pues hasta ahí con la historia, hasta ahí con la historia este podcast que se llama El Philip, ya les iba a decir el alarido, no hombre, es que con tantos canales uno se hace pelotas, no están para saberlo. Pues bueno, aquí en El Philip tenemos estas historias del podcast de fin de semana, siempre para platicar de los artistas que ya habíamos hablado durante la semana, pero con información nueva, con información adicional, y eso nos encanta hacerlo todos los fines de semana. Por favor, síganos acompañando de lunes a viernes en vivo, los fines de semana grabados. Recuerden que tenemos canales como Con Sabor a México, tenemos Los Inexpertos, tenemos El Alarido y este canal que se llama El Philip. Escúchenos también en podcast y los espero el día de mañana con más videos y totalmente nuevos. Así es que muchísimas gracias a Omarcito Benumea, gracias a Dani Hijo y principalmente gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Soy Felipe Cruz, el Philip, cuídense mucho, adiós.